ídolos de yeso, ídolos de papel, ídolos de madera, ídolos de bronce, de plata, de oro, de lata. Esos ídolos que nosotros en nuestra ignorancia creemos que tienen poder, pero ahora sabemos que no tienen ningún poder. Dice su palabra: tienen boca y no hablan, tienen manos y no palman, tienen pies y no caminan, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no respiran. Aleluya. Pero nosotros ahora sabemos que tenemos un Dios de poder, un Dios vivo, un Dios real, un Dios que nos escucha. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios, aleluya. Mis papás, mi mamá se casó muy chica con mi papá. Ella tenía 13 años. Se casó con mi papá por la iglesia, por el civil. Me tuvieron a mí. Somos 3 hermanos, 2 hermanas. Me tuvieron a mí, soy la mayor. Y después nació mi hermana. Cuando yo tenía 5 años, mis papás se separaron porque mi papá era alcohólico. Mi papá tomaba mucho y mi papá golpeaba a mi mamá. Yo miraba cuando mi papá agarraba a mi mamá de los cabellos y la sometía, la empujaba a la lumbre. Eran peleas muy fuertes, hermanos. Eran peleas que yo miraba y yo me asustaba porque yo era una pequeñita de 4, de 3 años, de 5 años. Yo recuerdo bien, yo luego le platico a mamá: mamá, yo me acuerdo de usted. Dice: hija, pero tú tenías 3 años. Digo: pues yo me acuerdo perfectamente. Pero ¿saben qué, hermana? Muchas veces cuando nosotros pasamos por situaciones de ese tipo, ¿saben qué pasa? Que nosotros quedamos marcadas. Quedamos marcadas desde niñas. Desde nuestra niñez nosotros quedamos marcadas con esa vida, con lo que nosotros vemos. No sé si a ustedes les pasa que aún la edad que tienen ustedes todavía recuerdan cosas que les lastiman. Amén. Porque eso nos dejó marcado, porque eso muchas veces nosotros lo traemos a la mente. Pero yo les digo una cosa, hermanos: cuando nosotros realmente tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, ya no hay cosas que nos lastimen. Ya no hay malos recuerdos que nos hagan sufrir, que nos hagan nuevamente llorar. Porque ahora si lloramos es por la presencia de Dios. Porque dice la palabra de Dios que Él ha cambiado nuestro lamento en danza. Amén. Nuestras tristezas en alegría. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces se separaron mis papás. Mi mamá se fue a trabajar a México. Mi papá no dejaba de tomar. Y pues se separaron y yo fui a parar a casa de mis abuelitos. Mis abuelitos también estaban separados. Mi hermana y yo estábamos ahí crecimos. Pero como yo les decía, mi abuelita era muy católica. Mi abuelita era también de las personas que creía mucho en los brujos. Él iba a ver a los curanderos, ella iba a ver a que le leyeran las cartas. Ella acudía mucho a esos lugares. Y allá, aparte de los santos y vírgenes de las que hablan, había una en especial para mi abuelita. Había un bulto así de grande. Era grande. Pero a un lado tenía a Satanás. Entonces, ¿qué hacía mi abuelita? Mi abuelita agarraba y me decía: vámonos a ver a la Virgencita. Y vámonos allá, y vámonos acá. Entonces, yo estaba muy chica. A mí mi abuelita me llevaba, compraba veladoras, bien no recuerdo, cortaba flores porque ella tenía muchas flores en el patio de su casa. Y bien recuerdo que llegaba y me empezaba a barrer de pies a cabeza. Me empezaba a barrer de pies a cabeza, en la espalda, en los pies, las manos, todo.
Me barría desde la coronilla de la cabeza hasta los pies. Y me barría, yo no recuerdo qué tanto decía, pero decía que me entregaba a ella. Y decía, pero mi abuelita lo hacía en su ignorancia. Y así yo fui creciendo. Y yo fui creciendo y yo fui adorando esa imagen. Yo empezaba a adorarla. ¿Por qué? Porque eso a mí me inculcaron desde niña. Muchas veces nosotros traemos esas raíces, esas costumbres, porque nos las inculcaron desde niñas. Así como a mí me inculcaron adorar esa imagen. Yo recuerdo que yo hacía lo mismo que mi abuelita. Llegué a la edad de 12, 13, 14 años y yo hacía lo mismo. Antes de acostarnos decía mi abuelita, vayan a orarle, se llama esa imagen Margarita, Santa Margarita le dicen, que de santa no tiene nada. Pero decían, vayan a orar a la Virgencita porque ya se van a acostar. Y ahí íbamos nosotros y nos arrodillábamos y le decíamos, nos decía mi abuelita, pídanle perdón por lo que hicieron y todas esas cosas. Y nosotros éramos niñas, nosotros íbamos y nos arrodillábamos. Y luego nos íbamos a acostar. Y así fui creciendo. Iba yo adorando esa imagen, le iba yo adorando. Luego le compraba yo flores, le compraba yo veladoras y yo iba y se las ponía. Hermanas, pero lo que yo no sabía es que yo realmente no estaba yo nada más adorando a esa imagen, sino también estaba yo adorando a lo que tenía a un lado. Amén. Lo estaba yo adorando porque así me enseñaron a mí. Muchas veces nosotros creemos y crecemos con esas creencias porque nuestros padres nos los inculcan. Nuestros abuelos nos los inculcan. Son raíces que están ahí. Son raíces de la idolatría. Amén. Pero yo fui creciendo. A la edad de 15 años, yo me junté con él. Yo tengo 2 hijas. Tuve un hijo, pero mi hijo falleció. Me junté con ese hombre. Hermanas, yo me junté a la edad de 15 años. Mi mamá se casó a los 13 años. Mi abuelita se había juntado a los 15 años. Mis hijas se juntaron a los 15 años. Podemos ver, hermanas, dice la palabra de Dios, aleluya, que dice que nosotros, la generación, que dice la palabra de Dios ahí en Éxodo, que dice que Dios hace millares, hace misericordia a millares, pero que también castiga la primera, segunda, tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Amén. Podemos ver que muchas veces en nosotros hay maldiciones generacionales que solamente nuestro Señor Jesucristo puede venir a romper. Amén. Gloria a Dios. Pues yo me junté con este muchacho. Recuerdo que lo conocí en un parque. A mí me gustó mucho él. Desde que yo lo vi, yo me sentí atraída por él. Desde que yo lo vi, a mí me gustó. A mí me llamó mucho la atención. Yo era una chamaca de 15 años. Y mi mamá me decía que ese hombre a mí no me convenía. Él tenía 25 años y yo tenía 15 años. Apenas iba a cumplir 15. Tenía yo 14. Y me decía, mamá, ese hombre no te conviene. Ese hombre era policía del estado. Muchas veces sabemos que los policías son bien golpeadores. Pues a mí ese muchacho, ese hombre me golpeaba mucho. Cuando yo me junté con él, a los 2 meses, conocí que era una golpiza de un hombre. A los 2 meses de que yo me junté con él, él me empezó a golpear. Sin razón, sin motivo.
Me empezó a golpear y me empezaba a golpear y por cosa de nada él me golpeaba. Llegaba de trabajar y si algo no le parecía, él me golpeaba. Recuerdo que en una ocasión él me pidió una camisa y yo le decía, le mostraba una y le mostraba otra y le mostraba otra y me decía, esa no, esa no. Entonces yo le decía, ¿qué camisa quieres? Y me decía, pues una camisa, la que tú quieras. Y sacaba una y sacaba otra, pero nada le parecía. Entonces cuando él, a mí ya me molestaba, me desesperaba, que no le gustaba ninguna camisa. Entonces yo le decía, bueno, pues entonces búscatela tú. Y allí era donde me golpeaba. Y así pasaban días, pasaban meses y me seguía golpeando. Pero ¿saben qué, hermanas? Yo sentía amarlo tanto que yo no lo dejaba. Mi mamá en una ocasión, recuerdo que fue por mí y me dijo, hija, vámonos. Vámonos porque este hombre te golpea mucho. Y yo le dije que no. Yo le dije que yo lo amaba y que yo me iba a quedar con él. En una ocasión recuerdo que me golpeó tan feo. Mi mamá me compró una blusa y me dijo, hija, quiero que vengas para que tú te pongas una blusa que yo te compré. Él me golpeaba con cinturón, pero me golpeaba con la hebilla. No me golpeaba con la correa, me golpeaba con la hebilla. Era una hebilla grande que tenía una bota y tenía una estrella que giraba. Un cinturón color verde. Ese cinturón, ese estaba ahí colgado y pues para olvidar ese cinturón, no creo. Pero recuerdo que ese día me golpeó mucho y me dejó los brazos gruesos los brazos. Cuando el cinturón, la correa pega, se levantan como bordos en los brazos, se levantan bordos, acá. No sé cómo se llama ese tipo de cosas, pero se levantan como bordos, así, gruesos. Entonces, yo agarré y me quité el suéter, pero yo no me acordé de lo que yo traía en los brazos. Y cuando mi mamá me ve y me dice, hija, ¿qué te pasó? Ni modo de decirle que me había yo caído. Yo nada más me agaché y le dije, nada. Y me dice mi mamá, dice, hija, ¿por qué no lo dejas? Ese hombre te golpea mucho. ¿Sabes qué, hija? A mí me duele. Me duele que te esté golpeando. ¿Por qué? Porque a mí me doliste. A ese hombre no le costaste nada. A ese hombre no le duele pegarte, pero a mí me duele verte así. Y yo sé que aquí hay mujeres que quizás se identifiquen conmigo. Aquí hay mujeres tal vez que son golpeadas. Aquí hay mujeres tal vez que defendemos a capa y espada al marido. ¿Por qué? Porque sentimos amarlo, porque sentimos quererlo. Les digo algo, hermanas. Créanme, hermanas, que yo sentía que yo sin él yo me iba a morir. Que yo sentía que él era mi vida, que él era mi aire, que él era mi mundo. Yo no sé por qué. Pero recuerdo que cuando en una ocasión él me dijo, ¿sabes qué? Fue mi mamá. Y se armó un gran problema ahí en la casa. Yo ya tenía un bebé, el bebé que les dije que había fallecido. Yo lo tuve a la edad de 16 años a mi hijo, yo me embaracé a los 15. A los 16 yo tuve a mi bebé. Y en una ocasión mi mamá fue a visitarme y vio a ese muchacho, lo vio con una mujer en el parque. Y a mi mamá le dio tanto coraje porque yo estaba recién aliviada, yo tenía cesárea. Entonces a mi mamá le dio muchísimo coraje. Y fue a la casa y me dijo, ¿sabes qué, Yaneri? Vámonos para la casa. Vámonos. Y le digo, pero es que mi hijo. Vámonos, dice, con el niño. En ese momento llegó él y dice, ¿a dónde vas? No, ¿a dónde te llevas a Yaneri?
Y le dice mi mamá, es que yo me la llevo para la casa. Dice, tú estás allá con mujeres. Se lo dijo de otra manera. Dice, tú estás allá con mujeres, dice. Y mi hija aquí, recién aliviada. Que es, no tienes ni un poquito de vergüenza. Y se empezaron a discutir y se empezaron a pelear y el niño para acá y para allá, tú unos lo jalaba y el otro lo jalaba. Me llevo el niño, decía mi mamá, decía él, no, me lo dejas. Y me llevo el niño y vámonos, Yaneri, me dijo a mí. Y yo le dije, no, yo me quedo. Mi mamá se molestó tanto que me dijo, ¿sabes qué? Si te mata, que te mate, yo me voy. Yo pienso que mi mamá en ese momento sintió dolor, ¿no? Pero más que nada, la impotencia de no poder hacer nada, de no poderme hacer entender que yo estaba mal con ese hombre, que yo estaba sufriendo. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanas? Después se va mi mamá y nosotros empezamos a pelear y me dice, lárgate. Me dice, ¿sabes qué? Lárgate con tu madre. Y yo recuerdo bien que yo agarré y yo me hinqué. Me hinqué y lo agarré del pantalón y le dije, por favor, no me corras. Yo te amo. No me importa si tú me golpeas. No me importa lo que tú hagas. Pero por favor, no me corras. Yo te amo y yo no me quiero ir. Hermana, yo así estuve por mucho tiempo. Recuerdo que mi hijo se enfermó. Él estaba bien, él era un niño, nació un niño sano, sin complicaciones en el parto. Fue cesárea, pero era un niño sano, al 100%. Recuerdo que en una mañana yo desperté, mi bebé estaba a un lado mío, ya tenía 3 meses de nacido. Y recuerdo que esa mañana mi hijo estaba muy agitado, y en ese momento agarré y me levanté, prendí la luz, encendí el foco y vi a mi hijo que estaba muy mal. Estaba como que muy agitado. Lo toqué y estaba caliente, estaba ardiendo en calentura. Tomé el termómetro y se lo puse y tenía 40 grados de temperatura, hermanas. En eso recuerdo que salí a lavarme la cara y se levantó una vecina mía, ya andaba ahí por ahí haciendo su quehacer. Y le digo, vecina, quédese con mi hijo, yo voy a ver a mi esposo porque mi hijo está muy mal. Mi esposo trabajaba como de aquí a aquella tienda, pero dando vuelta. Entonces yo le dije, ¿sabe qué? Quédese con mi hijo. Y ella se quedó con mi hijo. Pero cuando yo me estoy poniendo los zapatos, porque yo andaba descalza, me estoy poniendo los zapatos y yo miro que a mi hijo se le fue la vista para atrás. Se le fueron las manos, los pies. Yo no sabía qué era. Yo era una chamaca de 15 años. Pero él empezó a convulsionar. Cuando yo vi eso, yo me asusté mucho. Y fui a ver al papá de mi hijo, a mi esposo, y le digo, ¿sabes qué, Julio César? El niño está muy mal. Y me dice, ¿qué tiene? Le digo, no sé qué tiene, pero se le fue la vista para atrás. Se le fue todo su cuerpo para atrás. Se torció, pues. Y recuerdo que él me dio 500 pesos. Yo agarré a mi hijo y lo agarré con una cobija y me salí a la clínica más cercana de ahí, de Jalacingo. Y recuerdo que me dijeron, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer nada por tu hijo, llévatelo. ¿Tienes seguro social? Y yo le dije, sí. Pues llévatelo al seguro, llévatelo porque yo no puedo hacer nada. Recuerdo que yo estaba lejos del seguro. Estaba como de aquí, de donde venimos, a la María Luisa, así más o menos de distancia. Era casi 1 hora de camino. Y recuerdo que mi hijo iba convulsionando. Yo llegué al hospital, allá al seguro, y no me atendieron. Me dijeron, señora, espere su turno. Habían como 8 personas y mi hijo estaba convulsionando.
Solo hacía movimientos con su cabeza y con sus manos. Recuerdo que salió una persona que estaba en el consultorio y yo tomé a mi hijo y yo me metí. Yo no esperé mi turno. Recuerdo que ese día el doctor me regañó y me dijo: ¿por qué no espera su turno, señora? Porque es usted imprudente. Hay mucha gente todavía. Y yo le dije: por favor, doctor, atienda a mi hijo. Recuerdo que el doctor me dijo: ¿sabes qué? Tu hijo no tiene nada. Hermanas, mi hijo ya estaba inconsciente. Recuerdo que le digo: doctor, por favor, chéquelo. Y me dice: ¿qué es lo que tiene? Y le digo: pues es que yo no sé. Si yo supiera, créame que yo me voy con el especialista, porque ya sé qué tiene. Pero yo se lo dije llorando, hermanas. Y me dice: todavía de que se pasa usted, todavía de que es usted una imprudente, todavía me está contestando mal. Y yo le dije: por favor, doctor, cheque a mi hijo. Recuerdo que le empezó a quitar la ropa, le quitó el pañal y me dice: este niño viene muy grave. ¿Desde cuándo lo tienes así? Y le digo: no, apenas hoy empezó en la mañana. Y me dice: no, este niño tiene días que lo tiene así. Le digo: no, doctor, hoy en la madrugada, a las 6 de la mañana yo me levanté, mi hijo estaba así. Recuerdo que dijo: ¿saben qué? Alístenme una tina con hielos, con agua y metan al niño. Pero hermanos, lo peor de todo es que no lo hizo nadie, me puso a hacerlo a mí. Recuerdo que ese día yo estaba bañando a mi hijo con el agua helada. Pero mi hijo ya no reaccionaba. Mi hijo ya estaba inconsciente. Recuerdo que me dice el doctor: ¿sabes qué? Tu hijo ya no reacciona. Lo sacaron del agua. Me pusieron a vestirlo, a cambiarlo. Le puse una bata de las que usan en los hospitales. Y luego le pusieron un casco oxígeno artificial. Recuerdo que ese día fue a verme mi esposo y me dijo: ¿cómo sigue el niño? Y le dije: pues está mal. Pero de repente salió un doctor y le dijo: ¿sabe qué? Su hijo ya está bien. Al rato, a las 3 de la tarde, lo damos de alta. Entonces él agarró y me dijo: ¿sabes qué? Te traje una cobija. Le dije: no, yo no la voy a ocupar, llévatela. Dice: no, te la dejo. Te traje un pollo, dice, para que comas. Le dije: no, yo no tengo hambre. Y bien recuerdo que él se fue. Y exactamente a las 2 de la tarde, él se fue como a la 1 de la tarde. Me dijeron que lo iban a dar de alta a las 3. Pero exactamente a las 2 de la tarde me dijeron: ¿sabe qué, señora? Su hijo se va a Puebla. Su hijo está muy mal. Recuerdo que ese día hicieron todos los papeles, movimientos para la ambulancia, porque me tenían que trasladar hasta Puebla. Y recuerdo que me decía el doctor, decía: ¿sabes qué? El de la ambulancia me decía: oye, es que yo necesito a la mamá del niño. Y yo le decía: es que yo soy la mamá. Me decía: no, yo quiero a la mamá. Muchacha, yo quiero a la mamá, tú eres su hermana. Le digo: no, doctor, yo soy la mamá. Nadie me creía porque yo era una chamaca de 15 años. Entonces recuerdo que me dice, sale el doctor y dice: es que mire, yo necesito a la mamá. Dice: no, dice, ella es la mamá. Dice: muéstreme el acta de nacimiento del niño, muéstreme su constancia de alumbramiento. Le mostré, porque yo no tenía credencial de lector, yo era menor de edad. Y así es como me subí a la ambulancia. Y nos fuimos. De Teciutlán a Puebla son 4 horas. Y resulta que ya nos fuimos en la ambulancia. Y recuerdo bien que mi hijo iba luchando entre la vida y la muerte en la ambulancia. Hermanos, no hace mucho que yo superé la sirena de la ambulancia. Yo escuchaba las ambulancias y a mí me traía recuerdo eso. Porque recuerdo que cuando yo iba a la ambulancia, iban carros. ¿Y qué era lo que hacía el conductor de la ambulancia?
ponía las sirenas y todos los carros se abrían para que pasara la ambulancia. Recuerdo que yo llegué al hospital con mi hijo. Los doctores se movieron, las enfermeras abrieron las puertas, sacaron la camilla, luego lo metieron. Y yo iba atrás de él. Cuando le hicieron unos estudios y me dicen, ¿sabes qué? Tu hijo quedó en coma. Mi bebé entró en un shock de coma. Recuerdo que lo subieron a piso, a terapia intensiva. Y eran varios niños los que estaban en terapia intensiva. Yo tenía mucho miedo. ¿Por qué? Porque en aquel lugar yo no conocía a nadie. Yo llegué sola a ese hospital con mi hijo. Hermanas, ahí me hablaron de Cristo. Ahí me decían que yo confiara en Dios. Pero les digo algo, hermanas. Por toda la vida que yo llevé desde chiquita. Porque en casa de mi abuelita, cuando nos llamaban a comer, no nos decía, vénganse a comer hijas, vénganse a comer niñas, nos decían, vénganse a tragar perras. A mi hermana y a mí. Tenía yo unos tíos que siempre nos miraban, no sé cómo, porque nuestra mamá nos había dejado con mis abuelitos. Mi papá era un alcohólico y nosotros estábamos con mis abuelitos, pero nuestros tíos como que nos miraban menos porque los demás primos míos tenían a su mamá y a su papá juntos. Entonces así nos decían, vénganse a tragar perras. Nosotros nunca escuchamos una palabra de amor. Yo no recuerdo un abrazo de mi abuelita. Yo no recuerdo un beso de mi abuelita. Yo no recuerdo una palabra de amor, de cariño hacia mí. Entonces yo fui creciendo así. Ahí en ese hospital me dijeron a mí, me hablaron de un Cristo. Recuerdo que se acercó una persona y me regaló una Biblia. Hermanas, mi corazón ya se estaba endureciendo. Mi corazón ya se estaba endureciendo, hermanas. ¿Saben por qué? Porque yo le dije a esa persona, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios del que tú me hablas? ¿Dónde está ese Cristo que tú dices que me ama? Si yo desde pequeña, mis papás se separaron. Si yo desde pequeña sufrí en casa de mis abuelos con malas palabras. Nos pegaban mucho. ¿Dónde está Dios? Mi marido me pega, mi marido me maltrata, mi marido me humilla. Me pasea a las mujeres enfrente. No me lleva de comer a la casa. Ahora estoy sola, mi hijo está en coma. ¿Dónde está ese Dios del que tú me hablas? Y me decía, ¿sabes qué? Es que Dios existe. Y yo le decía, no es verdad. El Dios que tú me hablas no existe. Porque si Él existiera, yo no estuviera pasando por todo lo que estoy pasando. Muchas veces nosotros culpamos a Dios de lo que nos pasa. Muchas veces nosotros pensamos que Dios no existe, que Dios no es real. Por lo que estamos viviendo, por la situación en la que nos encontramos. Muchas veces nosotros endurecemos nuestro corazón. La situación, las circunstancias, el sufrimiento, por lo que nosotros pasamos, eso es lo que se endurezca nuestro corazón.
Recuerdo que mi hijo estaba en coma. Y bien recuerdo que de repente se empezaban a sonar los aparatos. Empezaban a sonar y empezaban a entrar doctores, enfermeras y todo de ahí, de ese cuarto de terapia intensiva. Éramos varias mamás y solamente nos mirábamos una a la otra, preguntándonos si ahora quién es, qué hijo es el que se puso mal. De repente salían los doctores y decían, mamá de tal, daban el nombre del niño. Y se levantaba la mamá y decía, yo soy doctor, y decía, lo sentimos mucho, su hijo falleció. Hicimos todo, pero no pudimos salvarlo. Hermanas, y qué dolor tan grande era ver a aquellas mujeres que les daban la noticia de que sus hijos habían fallecido. Falleció uno, falleció otro, falleció otro. Y yo, mi hijo, seguía con vida. Recuerdo que uno se recuperó, se estableció y lo dieron de alta. Y recuerdo que esa familia, los padres de ese niño que se restableció, que lo dieron de alta, recuerdo que esas personas, cuando yo estaba en el hospital, esas personas me llevaban de comer. Esas personas se llevaban mi ropa para lavarla, me la entregaban limpia. Yo no sé, pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Y aunque yo decía que dónde estaba ese Dios, ahí estaba conmigo. Ahí estaba. ¿Por qué? Porque yo podía ver que muchas personas, sin conocerme, las personas me ofrecían de comer. Pero yo no lo veía así, hermanas. ¿Qué pasó después? Después mi hijo salió del coma. Mi hijo estuvo en coma 3 meses. Cuando mi hijo despertó, me llamaron y me dijeron, ¿sabe qué? Su hijo salió del coma. Y yo le dije que, pues me puse contenta, me puse feliz, pero me dijo, pero hay un problema. Le dije, ¿cuál es el problema? Dice que su hijo jamás va a volver a caminar. Que su hijo jamás va a mover sus manos. Que su hijo no le va a decir mamá. Que usted no va a ver ninguna sonrisa de su hijo. Cuando me dijeron eso, hermanos, fue tremenda para mí la noticia. Me dijeron, tu hijo tuvo grandes secuelas en su cerebro. Tuvo problemas, dice, esas secuelas, dice, afectaron mucho las neuronas de su cerebro, las cuales las neuronas no se pueden regenerar. ¿Qué pasó? Cuando me dice el doctor eso, hermanas, yo me llevé a mi hijo a mi casa. Ciertamente mi bebé solo estaba como un vegetal en la cama. Solo estaba postrado en la cama. Y era más grande mi sufrimiento cuando yo lo veía en la cama. Cuando después de que él era un niño muy sonriente, de que él era un niño que a los 3 meses ya jugaba, ya platicaba, ya gritaba, ya pateaba. Le ponía yo un globo enfrente de la cama y él lo manoteaba con las manos. Cuando yo tuve a mi hijo ahí, yo empecé, hermanos, a ser más dura aún. Mi corazón se empezó a endurecer. A mí no me gustaban los niños. Yo sentía rechazo por los niños. ¿Por qué, hermanas? Porque yo veía a mi hijo que estaba postrado en una cama. Entonces cuando yo veía a los niños jugar, yo veía a los niños correr, ahí a los niños de la vecindad donde yo vivía, a mí me daba mucho coraje. Entonces yo agarraba y los corría a los niños. Hermanas, mi corazón se estaba endureciendo. Yo me estaba volviendo de una forma que yo no lo podía entender. Saluda. Yo no soportaba a los niños cerca de mí. Yo los corría. Está bien.
Pero ¿qué pasó, hermanos? Después cuando pasó eso, gloria a Dios, empecé a llevar a mis hijos, a mi hijo a terapias y todo. Pero después yo me enteré que yo estaba embarazada. Yo no me di cuenta cómo me embaracé, pero yo me embaracé. Cuando yo me doy cuenta que estaba embarazada, yo tenía 5 meses de embarazo. Mi embarazo era, yo lo puedo decir que anormal, porque yo estaba bien. A mí no se me veía nada. Yo pues yo estaba bien, para mí que yo estaba bien. Porque yo entonces para mí no era, o sea, no, yo ni siquiera me imaginaba. Pero en una ocasión yo estaba jugando con el papá de mis hijas. Y recuerdo que me apretó el vientre. Y me dijo, Yaneri, ¿tú estás embarazada? Y le dije, no estoy embarazada. Dice, sí estás embarazada. Le digo, ¿por qué? Dice, porque ahorita que yo toqué tu vientre, yo sentí que algo me pateó. Yo sentí algo que se movió. Pues resulta que yo me fui a hacer unos análisis. Y me dijo el doctor, felicidades señora, está usted embarazada. Tiene 20 semanas de gestación. Hermanas, a mí no me dio gusto. Yo no me puse contenta cuando me dijeron eso. ¿Por qué? Porque yo tenía un hijo en mi casa, postrado en una cama. Y resulta que cuando me dicen que estoy embarazada, ¿saben qué es lo que yo hice, hermanas? Yo decidí dar el bebé en adopción. El papá de mis hijas tenía unos tíos, un matrimonio que no podían tener hijos. Entonces ellos me dijeron a mí que si yo se los daba a ellos, el bebé. Y yo le dije, cuando nazca, yo se los voy a dar. Porque yo no voy a poder con el bebé que van a nacer y con el bebé que tengo yo, está enfermito, no voy a poder. Pero recuerdo que en 2 ocasiones el papá de mis hijas soñó que yo tenía 2 niñas, que yo iba a tener gemelas, cuatas. Y él me lo dijo, ¿sabes qué, Yaneri? Yo soñé que tú vas a tener 2 hijas. Y yo soñé que tú vas a tener 2 hijas. Y yo soñé y así y así. Yo le decía, no, ¿cómo crees? Me hice el ultrasonido, el primero salió una niña. Me hice el segundo ultrasonido, salió una niña. Me hice el tercer ultrasonido y salió una niña. Pero yo ya estaba bien decidida a darla en adopción, a regalársela a los tíos de mi esposo. Cuando recuerdo que ya me voy a aliviar, yo estaba cargando al niño y recuerdo que me empezaron unos dolores fuertes. Y bien recuerdo, hermanas, que yo iba sola con el niño. Lo pasé a dejar a casa de unos tíos de mi esposo. Y recuerdo que ese día yo iba sola con mis dolores. Yo me iba doblando porque yo ya no aguantaba. Ya se me había reventado la fuente. Pero bien recuerdo que en esa tarde, era una tarde, recuerdo que una mujer me dio el encuentro. Yo no sé de dónde salió, yo no sé quién fue. Ella me dio el encuentro y me dijo, ven. Ella paró un taxi y me subió al taxi y se fue conmigo y me acompañó al hospital y solo me iba a decir, todo va a salir bien, todo va a salir bien, todo va a salir bien. Solo tú confía en Dios, solo tú confía en Dios. Y así me iba diciendo. Yo no le dije nada, yo no le contesté nada. Esa mujer agarró, llegó el taxi a la clínica y me bajó del taxi con cuidado y me metió hasta el hospital. Recuerdo que nos bajamos y ella pagó el taxi. Pagó el taxi y me llevó hasta el hospital. Y solo dijo, ¿sabe qué? Yo traigo a esta muchacha, pero yo ya me voy. Solo fue y me dejó y se fue. Y recuerdo que me dijeron, ¿y quién te acompañó? ¿Quién te acompaña? Le digo, no sé. Dice, ¿a poco no es tu familiar? Le digo, no.
Entonces, ¿quién es? Le digo, no sé, es una muchacha que me dio el encuentro, me subió al taxi, pagó el taxi y me vino a dejar, pero yo no sé quién es. Recuerdo que ese día ya me prepararon para meterme a quirófano porque era cesárea también. Recuerdo que pasó una muchacha que andaba haciendo aseo y me dice, ¿me dejas escuchar el corazón de tu bebé? Y le dije, sí. Y recuerdo que escuchó el corazón de mi bebé y me dijo, son 2. Yo escucho 2 corazones. Y que llama a la enfermera y le dice, Carmen, ven. Y dice, ¿qué pasó? Dice, ella va a tener dos bebés. Y le dice, no, ¿cómo crees? Dice, no, sí, yo escuché 2 corazones. Y recuerdo que se acerca la enfermera y escucha, dice, no, es 1. Y me hacen el ultrasonido y salió una niña otra vez. 4 ultrasonidos y salió una niña. Recuerdo que ya me preparan y ya me meten a quirófano. Y recuerdo que yo estaba nerviosa, yo estaba muy nerviosa y solo me decían, tranquila hija, tranquila, confía en Dios, todo va a salir bien, confía en Dios, todo va a salir bien. Y recuerdo que dijeron, ya hija, ya van a ser tu bebé. Y recuerdo que dijo una de ellas, es una niña. Es una niña. Y recuerdo que dijo la enfermera, no, son 2, doctora. Ahí yo ya no recuerdo nada. Cuando yo me desperté, cuando pasó el efecto de la anestesia, yo me desperté, estaba yo en una cama y entra mi esposo y me dice, Yaneri, tuviste 2 niñas. Yaneri, son 2 niñas, yo te dije que eran 2 niñas. Y yo le dije, es que no, es que yo no quiero 2 niñas. Yo estaba mal, porque yo estaba pensando en mi hijo. A mí no me dio alegría cuando nacieron mis hijas. Yo no sentí ninguna emoción como esas madres que la sienten. Cuando nació mi primer bebé, yo recuerdo que yo lo miraba y yo nada más lo miraba. Yo no podía creer que ese bebé tan hermoso hubiese estado en mi vientre. Yo no lo creía. Porque para mí era una emoción, para mí era algo hermoso, para mí era una felicidad tremenda. Pero con mis hijas no me pasó eso. Recuerdo que cuando me dice la enfermera, ¿sabes qué? Vamos a ir a ver a tus hijas a los cuneros. Mis bebés son prematuras, mis hijas fueron prematuras. Nacieron a los 7 meses. Nacieron chiquititas, ellas cabían en una caja de zapatos. Una pesó 2 kilos 300 gramos y la otra pesó 2 kilos 600 gramos. Pero eran algo pequeño. Pero no tuvieron ninguna complicación al nacer. Nacieron sanitas. Y recuerdo que ese día llegó el matrimonio a los que yo le iba a dar al bebé. Yo no sabía que eran 2. Recuerdo que me dicen, ¿sabes qué, Yaneri? Ahora sí nos vas a dar a la niña. Le dije, ¿por qué? Dice, porque son 2. ¿Me das una y te quedas con una? Yo le dije, no le voy a dar a mis hijas. Dice, pero tú te quedas con una. Le digo, no se la voy a dar. ¿Sabes qué? Yo a principio, yo quería y yo creía que se las iba a dar, pero saben que ya no se la voy a dar. Y recuerdo que mis hijas, muy chiquititas, muy bebés, a los 3 días de nacidas, les dio mucha gripa. A los 3 días de nacidas. No podían respirar, estaban muy pequeñitas. Y recuerdo que les ponía yo gotas de manzanilla en su nariz para que pudieran respirar. Porque yo sentía que se iban a morir las 2. Pero no, salieron de eso y a los 2 meses les dio viruela. Les dio viruela a mis hijas, las 2 se llenaron de viruela. Yo me llené de viruela. Y gracias a Dios, mis hijas salieron de la viruela y todo. Y recuerdo que mi hijo estaba a un lado con mis hijas.
tenía mis 3 bebés. En el lugar donde yo vivía no tenía yo luz, no tenía yo agua, no tenía yo drenaje. Yo me alumbraba con velas. Y bien recuerdo que en una ocasión yo me quedé dormida con mis 3 hijos ahí en la cama. Recuerdo que yo me quedé dormida y recuerdo que de repente me despertó un calor. Hermanas, ya estaba ardiendo la casa. Se cayó la vela, pero como la casa estaba forrada por dentro con cartón, se cayó la vela, se cayó, agarró en la esquina de la casa y ya estaba ardiendo. Como pude, la apagué. Gracias a Dios no era mucho, me desperté luego. ¿Y qué pasó después, hermanas? Una vez que pasó eso, yo seguía con mi vida. El papá de mis hijas se iba lejos a trabajar, era policía y me dejaba por meses. Él me dejaba por meses. Se iba y de repente venía y de repente se iba y así. Mi hijo se puso cada día más grave. Se puso cada día más grave. Mi hijo ya no comía. Mi hijo solo se quejaba y se quejaba y se quejaba y se quejaba. Llegó un día en que él estaba durmiendo. Yo estaba lavando pañales. Hermanas, mis hijas nunca usaron un pañal desechable. Nunca usaron un pañal desechable porque mi esposo era un hombre muy irresponsable. Yo recuerdo que yo rompía suéteres, rompía sábanas, rompía faldas, rompía blusas, rompía de todo para ponerles de pañal a mis hijas. Le envío un saludo. ¿A mi abuelo? Y recuerdo que yo estaba lavando los pañales de las niñas cuando recuerdo que ya era la hora de comida, que yo le iba a dar de comer a mi hijo porque mi hijo comía con jeringa. Le licuaba yo la comida y con la jeringa solamente la pasaba porque él no masticaba. Mi hijo ya estaba muy mal, mi hijo estaba muy delgado, ya estaba solamente el hueso con la carne pegados. Estaba muy mal. Y recuerdo que ese día yo entré para darle de comer y recuerdo que yo le hablaba a él. Él me entendía, él me escuchaba, porque yo le decía, se llamaba Julio César, también decía yo, Cesarín. Y el niño volteaba y me miraba solamente. Pero él me miraba a mí. Ese día yo recuerdo que yo le hablé y él no me volteó a ver. Y recuerdo, hermanas, que ese día yo me senté en la sala, teníamos una sala. Hermanas, la casa donde yo vivía tenía sala, tenía una recámara king size, tenía un tocador, tenía comedor, tenía todo. Yo tenía todos los muebles. Yo tenía todos los muebles en mi casa. No tenía yo agua, no tenía yo luz, no tenía yo drenaje porque era una colonia que apenas se había fundado, que se había loteado. Pero yo tenía la casa, tenía yo los muebles. Pero muchas veces, a veces nosotros podemos tener todo. Puedes tener carro, puedes tener tus cosas, puedes tener una buena sala, una buena cocina. Pero muchas veces no tenemos paz en nuestro corazón. Muchas veces nosotros no somos felices. Muchas veces cuando no tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, así podamos tener todo, pero no tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. ¿Pastor qué? Pedro. Entonces, ¿qué pasaba, hermana? Recuerdo que ese día mi hijo ya no despertó. Rodríguez. ¿Qué? Ese día yo lo moví a mi hijo, me senté a él y lo moví para despertarlo y mi hijo se movió todo. Pastor Pedro. Mi hijo ya había fallecido. Recuerdo que ese día yo tomé a mi hijo en mis brazos y yo salí corriendo, hermanas. El patio estaba así más o menos como a la mitad de este cuadro de terreno. Rodríguez. Hermanas, yo solo recuerdo que agarré a mi hijo en mis brazos y yo salí afuera, yo me arrodillé. Pedro Santiago. Pastor. Y nuevamente yo le decía a Dios que por qué.
que por qué se había llevado a mi hijo, que por qué me había quitado a mi hijo. A pesar de que mi hijo estaba enfermo, a pesar de que yo sufría mucho con mi hijo, yo amaba a mi hijo. Cuando mi hijo murió, yo solo recuerdo que me hinqué y yo le reclamaba a Dios que por qué. Otra vez a culpar a Dios por lo que estaba yo pasando. ¿Qué? Recuerdo, yo perdí totalmente la noción. Yo no recuerdo qué pasó, yo no recuerdo si yo me metí a la casa, yo no recuerdo nada. Cuando yo volví en sí, ya yo tenía ahí en mi casa, tenía yo bultos de galleta, tenía yo café, tenía yo azúcar, tenía yo dinero, tenía yo pan, tenía yo agua de garrafón, tenía yo luz. Ya habían instalado los vecinos la luz en mi casa, ya habían traído todo. Mi hijo estaba tendido en una mesa con una ropa blanca. Fue cuando yo volví en sí, yo me di cuenta. Cuando de repente ellos localizaron al papá de mis hijas. Ellos lo localizaron, ¿por qué? Porque él andaba de un lugar a otro. Mis vecinos hicieron todo por mí. Yo agarré y recuerdo que yo me volví en sí cuando yo vi a mi hijo tendido. Únicamente yo lo miraba y yo lloraba, yo no me podía mover. Recuerdo que llegó el papá de mi hijo. Recuerdo que llegó y solamente apretó los puños. Solamente los apretó fuerte y se salió. Fue a ver lo de la caja, lo del terreno para lo del acta de defunción. Él se movió en todo. Hermano, recuerdo el otro día se veló el otro día, 2 noches lo velamos. Y el otro día lo fuimos a enterrar. Recuerdo, hermanas, que yo iba con el corazón destrozado. Hermanas, yo he superado muchas cosas. Dios lo ha hecho en mí. Hermanas, pero cuando nosotros fuimos a sepultar a mi hijo, hermanas, créanme, hermanos, que cuando mi hijo lo estaban echando ahí, lo estaban sepultando, yo sentí que algo se iba de mí. Yo sentí que me arrancaron algo de mí, se iba en ese hoyo. Recuerdo que yo me quería ir con mi hijo. A mí me dolió mucho, me dolió bastante. Y yo sentí que algo me arrancaron, yo sentí que algo se iba con él. Recuerdo que pasó todo eso y nos fuimos para la casa, todo se acabó y todo. Cuando llegamos, hermanas, a la casa, mi esposo me puso una golpiza como ustedes no la imaginan. Me pegó y me pegó y me pegó y me pegó y me pegó hasta que se cansó. Yo estaba mal por mi hijo. Yo estaba pasando por una pena muy grande, por un dolor muy grande, atroz. Y recuerdo que ese día él me golpeó y me acusó de que yo había matado a mi hijo. De que le habían dicho a los vecinos que lo habían escuchado, que lloraba, pero como si alguien le estuviese poniendo una almohada, que alguien lo estaba asfixiando. Y me dijo, después de que me golpeó, me dijo, ¿sabes qué? Párate y hazme de comer. Y yo le dije, ¿tienes hambre? Yo no tenía hambre. Yo lo único que tenía era un dolor muy grande en mi corazón. Yo solamente quería ver a mi hijo. Y recuerdo que me levanté, le hice de comer. Después recuerdo que me dijo, ¿sabes qué? Alístate y vámonos a comprar.
yo no tenía ningunas ganas de ir a comprar. Yo quería acostarme, yo quería llorar, yo quería morirme. Yo no quería hacer nada. Pues recuerdo que nos fuimos a comprar. Le compró ropa, le compró zapatos, le compró muchas cosas a las niñas, porque ya estaban mis niñas. Y recuerdo que ese día yo solo lloraba y lloraba y lloraba. Entrábamos a las tiendas y yo llevaba los ojos hinchados de tanto llorar. Estaba yo mal, me había golpeado horrible. Yo tenía los ojos hinchadísimos. Y recuerdo que me decía, escoge esto, mira. Decía yo, es que yo no quiero comprar, entiéndeme, yo no quiero nada. Yo andaba mal, yo solo me acordaba de mi hijo. Yo tenía ese dolor en mi corazón. Y recuerdo que regresamos y me dijo, tú mataste al niño. Le dije, no, yo no lo maté. Digo, yo no. Entonces se agarró y me dijo, ¿sabes qué? Y recuerdo que me dijo, tú lo mataste. Yo le dije, no. Dije, bueno, está bien. Dije, entonces, si yo lo maté, tal vez si yo tengo la culpa, porque yo no le di la alimentación que él necesitaba. Le digo, yo a mi hijo, ¿qué era lo que yo hacía? Le compraba una zanahoria, le compraba una calabaza, le compraba un erizo. ¿Y sabes qué es lo que yo compraba para que le diera sabor a esa verdura? Le compraba yo una pata y una molleja, porque yo no tenía dinero. A mis hijas yo compraba galletas de animalitos y yo ponía café. Y lo único que yo hacía era echarle café a la taza y ponerle muchas galletas de animalitos, que se hiciera como una masita, y eso era lo que yo les daba. Les daba yo jugo de arroz y lo que comían era el arroz. Y yo le decía, tal vez sí yo tengo la culpa. ¿Por qué? Porque mi hijo no tuvo la alimentación que yo le tenía que dar. No lo llevé a las terapias las veces que tenían que ser. Le dije, pero sabes que tú lo mataste de hambre. Tú lo mataste de hambre porque tú no te haces responsable de nosotros. Yo tengo que andarme acomidiendo en las casas, hacer el quehacer para que me den un taco y traerle a tus hijos. Yo se lo dije cuando él se levantó y me iba a golpear otra vez. Y yo agarré y recuerdo que yo me le puse enfrente y le dije, pégame, mátame, porque yo ya no quiero vivir. Yo ya no quiero vivir, yo lo que quiero es morirme. Yo quiero morirme porque la vida para mí no tiene ningún sentido. ¿Le está viendo? A mí no me importaban mis hijas, hermanas. Yo deseaba morirme. Yo deseaba morirme, pero no me importaban mis hijas. Yo tenía 2 hijas. Pero a mí ya no me importaban ellas. Era tan fuerte mi dolor que yo solamente quería irme de este mundo. Quería irme de esta vida. Juan, Felipe, Marcelino, Juárez. Pero ¿saben qué? Él se fue. Recuerdo que agarró su maleta, ya no me golpeó. Recuerdo que agarró su maleta, metió sus cosas y se fue. Cuando él hizo eso, yo empecé a buscar trabajo en una casa. Pero pues no hallaba yo trabajo. Tenía yo a las 2 niñas y pues es más difícil con hijos. Y recuerdo que yo tenía unas amiguitas y llegué a casa de esas amiguitas y su mamá trabajaba. Pero esas amiguitas mías eran muy flojas, no hacían el quehacer en su casa. Se va a pagar ya. Y recuerdo que yo me acomedía a lavarle los trastes a la señora, yo me acomedía a limpiarle su casa, a trapear su casa, a hacer su quehacer. Y ella llegaba y encontraba limpia su casa. Llegaba y encontraba limpia su casa porque yo iba todos los días a hacerle su aseo. Pero en una ocasión recuerdo que la señora llegó a su casa y me dice, oye muchachos, te hago una pregunta. Le digo, sí, dígame señora.
Dice, tú haces el quehacer en mi casa. Y le dije, sí.